Al poniente de la Ciudad de México, en la alcaldía Coajimalpa y ante imponentes rascacielos, se encuentra el Parque La Mexicana, un lugar al que hoy te llevo de paseo. El Parque La Mexicana se llama La Mexicana porque era una antigua mina de arena azul que se explotó antes de los años 70 y en la expropiación de Santa Fe aquí se tiró una buena parte del cascajo del temblor del 85. Se inauguró en noviembre de 2017 y con sus más de 5,000 especies de árboles, 100,000 metros cuadrados de pasto y más de 1 millón de plantas, es hoy por hoy el pulmón más reciente de la capital mexicana. Y es un parque metropolitano moderno en el sentido que hay un andador principal que es como una gran rambla por donde la gente pasea, y luego del paseo central empezamos a tener zonas para ciertas actividades en particular. Este es el área de Skate Park, un lugar en donde hay rampas y tuberías con más de 7,000 metros cuadrados, en donde los patinadores pueden disfrutar de esta área y también poner a prueba todas sus habilidades. Tiene también el primer y único bowl construido totalmente de concreto en la Ciudad de México, con una altura de 2.7 metros. Tengo La Mexicana porque es el único parque a nivel nacional que tiene las necesidades para cumplir el deporte a nivel profesional con los aditamentos que se requieren, ya que en todo el país, en México en general, no hay un parque en específico como este que requiera las alturas y las medidas específicas. La próxima semana en De Paseo te llevaremos a conocer más del Parque La Mexicana, un lago artificial, actividades de contacto con mascota y una ciclopista con más de 2 kilómetros de circuito. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.